Mis amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor nos bendiga ricamente en esta hermosa mañana. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Hebreos capítulo 10, 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Mis amados amigos y hermanos, nuevamente agradecemos su grata compañía mientras tratamos de conocer la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, procurando responder a la gran pregunta: ¿quién es Jesús, el Hijo de Dios? Fundamentados en las Sagradas Escrituras, hoy leemos Éxodo 27 y 38, así como Hebreos 10. Seguimos con la sección Figuras de Cristo y con los comentarios de W.A. Dins y David Gooding les presentamos el tema El altar del sacrificio. Continuando con los detalles del tabernáculo o morada de Dios, mientras que ayer aprendimos que para entrar al patio del tabernáculo había que pasar por la única puerta disponible, hoy comentaremos del altar de bronce o lugar del sacrificio, que era el lugar inmediato al que conducía esa única puerta. Este lugar recordaba al pueblo de Israel que había pecado y necesitaba perdón antes de poder entrar a la morada de un Dios santo. Hacía que el pecador sintiera que estaba sucio y que era deudor ante el santo Dios, pero también le hacía percibir que ese Dios santo, aunque odiaba el pecado, le amaba a él, por lo que ese Dios había provisto un medio de limpieza. El altar de bronce permanecía dentro del patio cerca de la puerta. Permanecía allí como un vigilante, porque la sangre debía ser derramada a todo el que quisiera aproximarse a Dios. Los 4 lados de este altar eran todos de la misma longitud, aproximadamente 2,5 metros cada uno, y tenía la misma anchura, 1,5 metros. Estaba hecho de madera de acacia que no se pudre y estaba cubierto con bronce, un metal que no se funde al fuego. El altar era cuadrado, lo cual significa que la gente de todo el mundo, de todo lado, podía acercarse a Dios de la misma manera y beneficiarse del sacrificio ofrecido en el altar. La madera de acacia es una figura del cuerpo terrenal y sin pecado del Señor Jesucristo. En la Biblia el bronce habla del juicio de Dios. En este altar el bronce habla de Cristo como hombre. El altar mismo es una figura de Cristo que sufrió el juicio y la ira de Dios en nuestro lugar. El Señor Jesús es el altar y Él es también el sacrificio sobre el altar. Así que vemos aquí 2 figuras de nuestro Salvador. Cristo mismo hace santo el sacrificio que fue ofrecido en el altar. El pecador podía traer un animal limpio, fuera un toro, un buey, una oveja, una cabra o una paloma. Él colocaba su mano
sobre la cabeza del animal para dar a entender que el animal tomaba su lugar. El animal era sacrificado y su sangre rociada al lado del altar. El sacerdote ponía pedazos del animal sobre el altar para quemarlo. El hombre era entonces aceptado por Dios y sus pecados eran cubiertos. Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio y este sacrificio de Cristo agradó a Dios mucho más que los sacrificios de los animales. Ofreciéndose a sí mismo, Cristo tuvo el perdón del pecado y la paz con Dios para toda persona que cree en Él. El Señor Jesús hizo la voluntad de Dios, su Padre, cuando se ofreció a sí mismo para tomar nuestro lugar. Él se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. Varias clases de sacrificios se ofrecían sobre el altar de bronce. El libro de Levítico da las instrucciones acerca y concerniente a los diferentes sacrificios. En los primeros capítulos podemos ver que usted va a encontrar allí grandes beneficios y preciosos enseñanza acerca de Cristo. Pensemos acerca de dos de estos sacrificios. En Levítico 4 leemos acerca de la ofrenda por el pecado. Compare esta ofrenda con el Señor Jesucristo que sufrió el juicio de nuestros pecados en nuestro lugar. Él era sin pecado, pero Dios lo hizo pecado para que nosotros pudiésemos compartir la justicia de Dios. Cristo vino a ser nuestra ofrenda por el pecado. Veamos también en Levítico capítulo 1 acerca de la ofrenda encendida. Esta era una de las ofrendas de olor grato que agradaban mucho a Dios. Era quemada completamente y es una figura de Cristo que se ofreció a sí mismo completamente como sacrificio de olor grato y agradable ante Dios. Derramó en la cruz hasta la última gota de sangre por nosotros. A través de Cristo, como la ofrenda por el pecado, nosotros somos librados del juicio de Dios y recibimos el perdón de nuestros pecados. Por medio de Cristo, como la ofrenda encendida, somos aceptados por Dios, porque Cristo ofreció a Dios y murió por nosotros. El animal de la ofrenda encendida era aceptado en lugar de la persona que lo ofrecía. De la misma manera, nosotros somos aceptados por Dios porque el Señor Jesús murió en nuestro lugar. Los corderos y sus sacrificios en el Antiguo Testamento recordaban al pueblo de Israel la necesidad de que viniera el Cordero de Dios y muriera por ellos, para ayudarle también a entender que ese Cordero de Dios le quitaría la carga de tener que repetir continuamente, como dice la palabra, un sacrificio que no quitaba el pecado para siempre, porque era un sacrificio imperfecto el que ellos hacían y no tenía la capacidad de con uno solo quitar el pecado. Pero Cristo, el Cordero de Dios, fue perfecto, fue el único sin pecado. Y además el sacrificio de Cristo tiene la capacidad de hacer perfectos aquellos que son justificados y santificados. Además fue único y suficiente, así como el juicio que le espera a todos los desobedientes, que es un único juicio, pero es eterno, es para siempre, dice la palabra de Dios.
El sacrificio que Cristo ha ofrecido es único. Dice la palabra, una vez y para siempre quita el pecado de aquel pecador que reconoce que tiene pecado y se acerca a Él pidiendo perdón. Mis amigos, no crean que porque el sacrificio está hecho, ya usted está limpio. Es como que usted reciba una medicina del médico y no se la aplique para sanar la enfermedad. La medicina está ahí, pero usted tiene que confiar y tomarla para poder ser sanado. ¿Te ha aplicado ya a tu vida la medicina de la cura del pecado? Si no lo ha hecho, ahora es una gran oportunidad. El Señor te bendiga y te ayude a hacerlo.